sumamente interesante, sorprendente hasta cierto punto porque abarca muchas cosas que uno de repente no se imagina. Al mismo tiempo, todas estas historias siempre se van complementando con otras cosas, con otras áreas del conocimiento. Y eso es lo que encuentro más atractivo. Por ejemplo, si hablamos de Jack el Destripador, podemos hablar, claro, de un perfil psicológico en base, por ejemplo, a las pistas que dejó este asesino, el hecho de redactar cartas, en la forma como mataba a sus víctimas, el contexto en sí, o sea, por ejemplo, una Inglaterra en un estado decadente, en donde había muchas personas que estaban, digamos, en situación de calle, que eran sumamente vulnerables a este tipo de criminales, y ahí uno empieza como a ver, por ejemplo, cómo era el país ese sitio en específico, en qué condiciones de vida tenían las personas, qué tipo de enfermedades mentales también abundaban en ese lugar, por qué un criminal de este calibre llama la atención del público. Al mismo tiempo, cuando se cometen los asesinatos de Jack el Destripador, también está el auge de la prensa, ¿cierto? La prensa escrita. Antes de eso no existía. Entonces, también me coloqué a estudiar en qué momento, por ejemplo, estos pasquines, que eran los periódicos de ese entonces, comienzan a publicar y a masificar este tipo de historias que son tan morbosas, ¿cierto? Que llaman tanto la atención a la gente, y que a raíz de esto, del caso de Jack el Destripador, los mismos medios de comunicación de la época tuvieron que ponerse de acuerdo y decir, ¿sabes qué? Los pasquines o los periódicos que vamos a publicar no pueden estar enfocados 100% al tema de Jack el Destripador. Vamos a tener que ir generando secciones, una sección, por ejemplo, de eventos sociales, una sección de crónica roja, una sección, no sé, de arte, de anuncios para la utilidad, de utilidad pública, etcétera. Entonces, a raíz de estas cosas, uno va como que va aprendiendo cosas, otros aspectos que van en paralelo, que también son importantes y que enriquecen un poco también la cultura. Claro, pues mira, justamente vamos a empezar ya a hablar de Jack el Destripador, porque fue uno de los personajes icónicos más grandes que hubo. Y no se supo al final quién fue, ¿no? No, nunca Nunca, se pudo nunca. Y saber. nunca hubo rumores de ciertas personas que pudieron ser, algunas en concreto. Sí, la verdad es que existen varias teorías con respecto a Jack el Destripador. Desde que fueron parte de la monarquía hasta un doctor que estaba loco, cosa que no, que yo en lo particular no creo. Pero a medida que pasan los años, siempre va apareciendo un nuevo sospechoso de ser el Jack el Destripador. Uno de los que yo te podría decir que es tal vez uno de los que ha sido más discutido este último tiempo es un sujeto que justamente él fue víctima de un asesinato varios años después, que lo envenenó su esposa, ¿ya? Y su esposa justamente fue una de las pocas mujeres que fue condenada a muerte en Inglaterra en ese entonces. A él le encontraron él era de apellido Maybrick, Maybe. ¿ya? Maybrick. Y él, en su casona, varios años después, yo diría como casi 50 años después, en su casona encontraron un diario de vida en donde él iba relatando los crímenes que había cometido. Eso se pudo demostrar que estaba escrito con su letra y todo. Ya. Y las coincidencias son bastante, digamos, bastante asertivas en todo lo que él va relatando en su diario. Hay un libro que se llama Jack el Destripador Diario, ¿ya? Y Sí, ahí es donde además se colocan parte de las páginas del libro, digamos, sí, del diario. de este diario de vida. Y claro, la verdad es que como que tiene varios puntos que podrían validar esa hipótesis o esta teoría de que él podría ser Jack el Destripador. Claro, es que a mí me llama mucho la atención y justo no sabía yo, hablando un poquito de antes, de lo que me comentabas, que gracias a Jack el Destripador se empezaron a hacer las secciones de los periódicos. ¿Cómo tuvo que influir tanto esa persona dentro del panorama de la prensa para inventar todo eso a raíz de él? Es una animalada, lo de Jack el Claro, es Destripador. que lo que pasa es que antes de Jack el Destripador, em, lo que tú veías eran muchos asesinos. De hecho, en esa época había muchos asesinos en serie, pero el Scotland Yard o la policía no podía identificarlos porque en el fondo no había un estudio criminológico. Tienes que pensar que estamos hablando del año 1888, que es justamente cuando parte un poco la criminología,
¿ya? Cuando, por ejemplo, Lombroso y la Casaña están postulando sus primeras, digamos, teorías con respecto al tema. Y, y claro, o sea, la lógica era que un sujeto que mataba personas lo hiciera por envidia, por odio, por intentar realizar algún tipo de robo, por venganza. Esas eran las motivaciones que se entendía que tenían un asesino. Pero Jack el Destripador no presentaba eso. O sea, de hecho, había algo que llamaba mucho la atención del Scotland Yard cuando encontraban a las víctimas de Jack el Destripador, y era que, por ejemplo, no abusaba sexualmente de ellas, que ese era también un motivo por el cual muchos criminales cometían este tipo de actos, o sea, mataban a una víctima porque abusaban de ella, pero no querían que ésta los delatara. Como a día de Entonces, hoy. claro, pero cuando encontraban los cadáveres completamente mutilados, que además era una mutilación que era innecesaria, que no servía, digamos, para quitarle la vida a la víctima, Claro. sino que era para, digamos, para Placer. deformar el cadáver, hacerle un daño gratuito, entre comillas, y para causar también más impresión, digamos, a las personas que lo iban a encontrar. Entonces era como toda una exhibición de sadismo. Y el Scotland Yard no podía entender para qué. Eso ya ahora se ha estudiado, pero en ese entonces no existía una concepción de qué tipo de criminal podía hacer digamos, estos crímenes, los podía cometer. Claro, y Jack el Destripador, ¿cuánta gente, el número exacto de cuánta gente Cinco, mató? Cinco. cinco víctimas, O sea, cinco con víctimas. 5 víctimas se hizo tan famoso, pero sobre todo es por lo que dices tú, por lo que hacía con los cuerpos. Claro, y el impacto mediático que produjo, porque como te digo, recién estaban apareciendo los periódicos, y además este sujeto dejaba cartas en las escenas de los crímenes. Dejó una carta que es la más famosa, o sea, que no la dejó en la escena del crimen, sino que la envió después a la policía, que es una que se conoce, que es conocida como From Hell o desde el infierno, que es cuando él manda una amenaza a la policía y habla de una forma bien característica, o sea, por lo que, de la manera en que escribe, que denota que efectivamente era un tipo con ciertos estudios. Y bueno, a todo esto se recibieron más de 100 cartas en ese entonces de un supuesto Jack el Destripador. Y esa era la gente del pueblo que estaba flipando, como dicen ustedes, con el tema del destripador. Y se Joder. quería hacer pasar por el asesino. O sea, esta cuestión de verdad que En vez de ayudar, aún lo jodieron más. O sea, complicaron aún más la exactamente. investigación. A lo mejor se podría haber pillado si no hubiera sido por tantas cartas, ¿eh? Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cómo se pudo descubrir que esta carta en particular, que se titula From Hell, Sí. era realmente la del asesino? Y es porque él la envió junto con una caja en donde venía parte de un riñón de la última víctima. Ah, qué cabrón. Qué cabrón. Entonces ahí se pudo decir, ¿sabes qué? Esta carta realmente pertenece al asesino. Y justamente a la última víctima le habían extirpado el riñón. Hostia, tenía que saber bien todo, ¿eh? O sea, sí que tenía que tener nociones de medicina para hacer eso. Sí, hay que considerar que estos crímenes, por lo menos cuatro de ellos, él los cometió en la calle, en lugares públicos. Sí, 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 sí. Entonces, en cualquier momento lo podían pillar, digamos, lo podían descubrir, así que también era bastante osado, algo que también es una característica muy psicopática. Sí, sí. Bueno, pues vamos a dejar a Jack el Destripador y vamos a hablar. Voy a ir salteándote las cosas que tengo preparado mucho, pero quiero hablar un poquito de Chile. Vamos a empezar. Si tú conoces o has conocido a algún personaje asesino en serio chileno bueno, de esta época, sí. Han ocurrido varios casos, la verdad. Yo lamentablemente no he tenido la oportunidad de entrevistar a alguno, que es una idea futura. YouTube y también el Twitch. Sígueme en todas mis redes sociales.